Hay cosas que están en nuestro interior que no solemos decir. Lo mantenemos dentro porque pensamos, ¿a quién le importaría? Y ahora sientes que no mereces ni un minuto de paz o sentir amor. Hay tantas cosas pasando en el mundo que hemos experimentado algo anormal. Nos hemos enfrentado a algo que nunca pensamos que sería parte de nuestra historia. Lo inesperado de esta pandemia llamada COVID-19. Nuestro mundo entero abatido por el temor y la incertidumbre. Los titulares están llenos de miedo. La pandemia, la crisis global, el distanciamiento social, los problemas económicos, las vidas que se han ido. Nos preguntamos si las cosas volverán a ser como antes. Pero ¿cómo mantenernos firmes y no dejarnos deprimir cuando el mundo entero está en caos? Hoy quiero decirte que depende de la historia que quieras contar, la historia en la que decidas enfocarte. Una que siga produciéndote temor y te llene de depresión y dudas. O una que encienda tu esperanza y te produzca fe. Este caos nos recuerda que la creación y el creador aún tienen una conversación y una conexión permanente. Que el silencio sigue siendo una manera de mantener la esperanza. No puedes rendirte. Tienes una visión de lo que va a ser esa victoria que está por venir. Tienes que decírtelo todos los días. Él es el maestro, el sanador, es a quien realmente le importamos. Es quien más nos ama. Él ve tu dolor, tu incertidumbre, tu tristeza, tu soledad. Y Él está esperando a que le abras las puertas de tu corazón para amarte, acompañarte, sanarte y consolarte. Él está contigo. Él es Jesús. Gloria a Dios. Bien, hermano, vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Vamos a estar dando lectura en el libro del profeta Daniel, capítulo 1, y vamos a leer unos versículos. Dice: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen testimonio, y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey la ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos que habían de beber y les daba legumbre. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey,
que los trajesen. El jefe del eunuco los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Padre del cielo, te damos gracias por estar reunidos en esta tarde en este lugar. Te pedimos tu bendición, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de poder compartir tu santa y bendita palabra. Tú sabes, Señor, lo que cada uno ha venido a buscar, lo que cada uno necesita. Yo te pido que nos des una palabra de poder, una palabra de bendición, una palabra inspirada, Padre, que traiga fuerza, que traiga, Señor amado, compromiso, entusiasmo, Señor, si es necesario. Padre, gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, Dios les bendiga. Amén. Yo he titulado esta predicación Determinado a ser diferente. Determinado a ser diferente. Hay una frase que dijo el general San Martín: serás lo que debas ser o no serás nada. Amén. Serás lo que debas ser o no serás nada. Bien, vuelvo a repetir, determinado a ser diferente. Si no nos determinamos, nunca podremos ser, y al hablar diferente no quiero hablar de ser diferente porque somos peor, sino a ser diferente porque somos mejores, a ser mejores, no para vanagloria, no para creerme que soy algo, sino para agradar a Dios. Dice la palabra de Dios, hemos dado lectura en el versículo 8, dice: y Daniel propuso en su corazón. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse, dice, con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. No contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel propuso en su corazón. No fue una cosa que él la dijo así superficialmente, no fue algo que él realmente, de lo profundo de su ser. Dice la palabra, propuso en su corazón. Cuando hablamos del corazón de una persona, estamos hablando de algo profundo. Amén. De algo, de una decisión firme. Daniel propuso en su corazón. Proponerse es disponerse a hacer todo lo necesario para lograr algo. Cuando Daniel estaba diciendo, o sea, la propuesta de Daniel era hacer lo que fuera necesario para no contaminarse. Contaminarse es mezclarse. Es mezclarse, es quitar pureza. Cuando usted mezcla algo, por ejemplo, en los metales se hacen aleaciones. Son mezclas de materiales. No tienen la pureza de algo, o sea, hay mezclas, no es algo 100% puro, no es algo 100% puro. Entonces, Daniel dice que propuso no contaminarse, no contaminarse. No es fácil determinarnos a ser diferentes, menos en el mundo que estamos viviendo, Estamos viviendo en un mundo que está viviendo patas para arriba, perdón la expresión, pero estamos viviendo en un mundo que va en contra de lo establecido por Dios en su palabra. Y si tú piensas diferente, es como que ya no caes bien. Daniel y estos muchachos habían sido llevados, hemos estado hablando en
en los últimos días de Babilonia, ¿no? En algunas reuniones, a una cultura completamente diferente, a una creencia completamente diferente a la que ellos tenían. En Babilonia había una fuerza espiritual de la otra, de la mala, muy, muy potente, que sigue teniendo efecto y efecto poderoso hasta el día de hoy, un efecto poderoso negativo por la idolatría, por todo lo que salió de Babilonia, y ellos fueron llevados a esa tierra. Hay lugares, hermano, hay lugares donde la gente cree en Dios, donde la gente es abierta para Dios, pero hay lugares, hermanos, que son completamente cerrados para Dios, para sus cosas, y Babilonia era un lugar así. Babilonia, yo conocí un muchacho aquí en Argentina, un muchacho que estudió en el seminario bíblico, y él era hijo de pastor, y él era evangelista en realidad. Evangelistas son los que abren iglesias, los que hacen campaña, ¿no? Y él fue a un pueblo al sur, y cuando él se encontraba en ese pueblo, no recuerdo qué pueblo era, pero él dice que se le vinieron, aparte de la dureza de la gente, un día se le vinieron los brujos y le dijeron: si te querés ir vivo, andate ya. Andate ya, porque no estamos dispuestos a recibir tus creencias, a que cambies a este pueblo con el mensaje de Cristo. Así que fíjese, hermano, fíjese, y bueno, él estaba en una tierra así, donde el pueblo de Israel había sido llevado cautivo, esta tierra había sido... Israel había sido conquistado por Nabucodonosor, y ahí vinieron estos muchachos, entre parte del pueblo que vinieron estos muchachos, y los habían seleccionado. En el versículo 4 dice: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, muchachos de buen parecer, dice, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Y ahí estaban estos muchachos que ahora podrían sentirse privilegiados y decir: mirá qué oportunidad, vamos a estar en el palacio del rey, vamos a comer la comida que come el rey. Y muchas veces esas comidas, hermanos, eran ofrecidas a los ídolos. Y Daniel dijo: prefiero comer legumbre, y denos a comer legumbres. Algunos hablan que eran todo una dieta vegetariana, pero nada de esos manjares que comía el rey. Dijeron que estaban dispuestos a no contaminarse ni a comer la comida que comía el rey. Y pensaba yo, ¿no? ¿Qué diferencia con Esaú? ¿No? Esaú perdió la bendición, el privilegio de ser el primogénito, dice la palabra, por una sola comida. Por una sola comida se perdió la bendición. Tenemos que tener cuidado, hermano, porque el diablo siempre va a querer hacernos perder la bendición. Siempre nos va a querer poner alguna cosa delante, que hagamos balanza entre eso y Dios. Por ahí te va a decir: bueno, hoy tenés reunión, pero fulano quiere comer un asado. Juancito quiere que comamos un asado. ¿Y qué hacemos? Y bueno, no es un pecado ir a comer un asado. Primera de Corintios 10:23 dice: todo me es lícito. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, dice, pero no todo edifica. Hay cosas que no son. Vos venís a la iglesia, hermano, y la iglesia te edifica. Escuchar la palabra, venir a recibir de Dios, eso te edifica, eso te hace bien. Hay cosas que en vez de edificarnos, nos derriban, nos destruyen, nos tiran la casa abajo, la casa espiritual, pero venir a la iglesia nos hace bien. Entonces dice: no todo me es lícito,
Todo me es lícito, pero no todo conviene. Yo le animo en esta tarde que revea su vida, porque sabe que el Señor nos llamó a ser santo y sabe que ser santo simplemente es tener una vida consagrada. Algo consagrado es algo que está apartado, algo que no se mezcla. Entonces usted tiene su vida para el Señor. El Señor quiere todo de nosotros. Y la Biblia dice que Él es celoso. Es un Dios celoso. Él nos ama y nos quiere solamente para Él. Amén. Nos quiere solamente para Él. Y Él nos dice, sean santos porque yo soy santo. Sean santos. Y la palabra tiene tremendas bendiciones para la gente que se consagra, para la gente que se aparta. Si nosotros vemos, estos muchachos fueron recompensados por Dios. Leíamos recién en la palabra que a estos muchachos, en el versículo 17 dice, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Esta determinación de Daniel, hermano, fue la que los colocó en alto. A veces nos cuesta pagar el precio, nos cuesta levantarnos temprano, nos cuesta tener tiempo para Dios, nos cuesta. A todos tenemos actividades, todos tenemos cosas que hacer, pero si nosotros le damos a Dios el primer lugar, siempre, hermano, siempre Dios nos va a recompensar. Amén. Siempre Dios nos va a poner en alto. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Hay gente, hermano, que no se sacrifica en nada. La primera propuesta que el diablo le hace, ceden. Y la Biblia dice, bienaventurado es el varón que soporta la tentación, que le dice no. Algunos, cualquier propuesta, cualquier cosa que el enemigo le tira, ahí se enganchan, ahí la agarran, y esas personas no llegan a ninguna parte. Son personas que sin determinación no han llegado, no van a llegar, ni llegan nunca a ningún lugar. Daniel se propuso, Daniel se determinó a ser una persona distinta. Amén. A ser una persona diferente. En el mundo hay miles de religiones, pero ¿crees tú que todas enseñan lo mismo? ¿Relación con lo divino y una vida moral en la tierra? ¿Conducen todas a Dios? Sus similitudes son solo la punta de un iceberg, pero sus diferencias son extensas y profundas. Para Buda, el camino está en nosotros y consiste en morir a los deseos que son la causa del sufrimiento. Para los hindúes, las obras también son el camino. Buscan expiar malas acciones de vidas anteriores o a lo que llaman karma. En cuanto a la verdad, el budismo enseña que somos Dios y que la única verdad nunca se podrá conocer totalmente. Los hindúes no afirman ser la única verdad. Sus creencias cambian con el tiempo. Al hablar de la vida, para los hindúes, estamos en un ciclo de nacimiento, muerte y reencarnación donde el objetivo es escapar de este ciclo mediante el moksha. Para los budistas, la vida es encontrar la iluminación donde la personalidad se extingue, pues también creen en un ciclo de nacimiento y renacimiento. Por otro lado, tenemos a Jesús, quien a diferencia del resto de enseñanzas, afirmó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Las palabras yo soy pretendían no enviarnos a buscar, sino a afirmarnos que Él es lo que buscamos y necesitamos, que su amor y su palabra nos dan vida a través de la gracia. Él enseñaba que era el camino y que para hallarlo nos exige algo más que creer en Él y buscarlo. Reconocer y arrepentirnos de nuestros pecados y entender que hemos sido salvos por gracia. Ningún otro afirmó tan contundentemente ser Dios, sin dejar la puerta abierta a otras verdades, siendo exclusivo al describir la verdad no como una doctrina, sino como una persona, Jesucristo mismo. En cuanto a la vida, Jesús es la vida y no existen los ciclos. La Biblia describe que los hombres mueren una sola vez,
y después viene el juicio del que depende el destino de nuestra vida eterna, la cual no merecemos a causa del pecado, que es todo aquello que nos separa de Dios y que incluso nos llena de dolor y nos roba la seguridad de haber sido perdonados. Pero podemos recibir perdón y una nueva vida por gracia y a través del sacrificio de Jesús. Ningún líder realizó los milagros que hizo Jesús. A ninguno se le atribuye una vida limpia y perfecta como la suya. Solo de él se describe no tener principio en el tiempo, pues los escritos, e incluso él mismo, afirman existir desde el principio. A diferencia del resto de líderes, el milagroso nacimiento de Jesús, su muerte por la humanidad y la resurrección fueron prescritos cientos y miles de años antes en aproximadamente 300 profecías. La tumba que contenía su cuerpo está vacía y su histórica resurrección dividió en dos la historia, antes de Cristo y después de Cristo. El origen, la moralidad, el propósito y la vida eterna dependerán de cómo respondemos a Jesús, a su amor y el perdón que nos ofrece por gracia. Ahora te pregunto de nuevo, ¿realmente crees que todos los caminos conducen a Dios?